Saludos. Kikosis, como siempre aquí en su canal Globovisión. Entonces ya vengo caminando y se me aparece un muchacho, bueno, ni tan muchacho, y agarra y me entrega un documento. Invítame para el programa, que yo soy del MEP. ¿Del qué? Del MEP. Ah, claro, cómo no. Aquí está Jesús Cova con nosotros. Ahí donde usted lo ve, tiene magíster en gerencia, es ingeniero. Y yo le pregunté, ¿qué haces tú en el MEP? Y me dijo, ¿qué fue lo que me dijiste? Bueno, yo soy hijo de mepista. Hijo de mepista. Estoy en el MEC desde los 15 años, tengo 23 años militando en el Movimiento Electoral del Pueblo, con orgullo y te lo digo modestamente. Estoy orgulloso de ser mepista. Tú sabes que yo tenía un profesor, Jesús Sanoja Hernández, de historia. Había estado en todos los episodios clave y era muy bueno narrando. Él contaba que cuando Betancur regresó a la calle de Pérez Jiménez, se encontró con que AD tenía varias direcciones. El MIR, Ramos Jiménez, que era el más fuerte, estaba Paz y Prieto, y otras tendencias, que después afloraron, ¿no? Entonces, él estaba en minoría. Entonces, él se acordó con Prieto y con Paz, y con ellos derrotó a Ramos Jiménez, y después sacó el MIR del partido. Y después se los quitó de encima, cuando Gonzalo Barrios, ¿te acuerdas? Que él prefirió dividir el partido antes que darle la candidatura a Luis Beltrán Prieto Figueroa, que por cierto era un adeco de los originarios, amaba mucho a Betancur, pero como son las cosas de la política. Almet tuvo un momento importante en su nacimiento, sacó 800.000 votos, casi que rompe la polarización de la época. Y después Paz Galarraga fue candidato de la Nueva Fuerza, pero al pasar de los años entró el Polo Patriótico. Ahí estuvo Eustoquio Contreras durante un rato, que yo recuerde, pero Eustoquio como que se molestó, fue teniendo divergencias y al final se fue. Pero cuéntame tú, ¿cómo están las cosas en el MEP para empezar a conversar de política? Gracias. Primeramente, darle gracias a Dios y a usted, a la producción del programa, por darme la oportunidad de transmitir a la opinión No, pero cuenta pública que nacional. caminaste desde la Plaza Venezuela. Eso es correcto. Y permitirme a través de esta ventana anunciarle a todo el país nuestra situación interna dentro del Partido Movimiento Electoral del Pueblo. El Movimiento Electoral del Pueblo en el año 2015 vivió una situación de judicialización donde las sentencias número 48 emitidas por la Sala Electoral anulaba un proceso electoral que se realizó dentro del Movimiento Electoral del Pueblo. Posteriormente, la Sala Electoral se pronuncia con una sentencia número 111 donde solicita renovar el proceso electoral. En vista de las irregularidades que pasaron internamente, producto de la disyuntiva que en ese momento existía, no se realizó. La Sala Electoral se pronuncia nuevamente con una sentencia número 155, donde nombra una comisión provisional, HACJOP, dirigida por el combatiente Gilberto Jesús Jiménez Prieto, el cual es un presidente provisional de esta comisión de la Junta HACJOP. La norma te dice, cuando existen sentencias continuas o resoluciones por el mismo contenido se convierten en jurisprudencia. Estas jurisprudencias debieron darle continuidad. Pasaron 6 años, no realizaron el proceso electoral interno y se dedicaron a recorrer el país a expulsar a los militantes que tenían una opinión opuesta a la de ellos, Ah, caramba. violando los estatutos internos, sin la Comisión de Ética y Disciplina, sin el derecho de la defensa a los militantes y, por supuesto, violando los estatutos en el capítulo 4, artículo 29, las atribuciones de la Dirección Nacional en la literal 16, que establece que la Dirección Nacional del Movimiento Electoral del Pueblo puede intervenir, pero si el Comando Político Nacional lo ratifica, debe activar la Comisión Electoral y la Comisión de Ética y Disciplina y realizar un proceso de elecciones internas para llenar las vacantes, el cual no lo realizaron. En vista de eso, nosotros recorrimos todo el país, a lo largo y ancho, con sacrificio, y nos agrupamos en la fuerza política Dr. Jesús Ángel Paz Galarraga y Salón Mesa, donde todos los combatientes nos sentimos identificados en consenso por unanimidad, decidieron de que mi persona sea el vocero nacional de esta fuerza. En el año 2020, el 30 de junio, nos dirigimos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia e introducimos un escrito solicitando un amparo constitucional con medida cautelar para renovar estas autoridades internas Ahora, provisionales. Jesús, fíjate, en estos días hubo varias declaraciones en ese sentido. Los nuevos rectores
tanto Márquez como Roberto Picó, pero también los del oficialismo, han venido sugiriendo que esos conflictos internos dejen de ser decididos en el TCJ, porque esa no es su instancia, y que puedan resolverse en el CNE, pero con elecciones internas de los partidos. O sea, que dejen de ser otorgados a quien el TCJ cree. No, que sean las mayorías quienes decidan cuáles deben ser sus autoridades, porque en los procesos internos de los partidos en Venezuela es una constante las divisiones, el fraccionamiento. Yo te decía hace rato, lo decía aquí a los camarógrafos conversando, que nosotros tenemos el país de una herencia de divisiones permanentes, que yo la atribuyo no solo a los indígenas que eran caribes y vivían comiéndose unos con otros, peleando, sino a la descendencia española. Fíjate que los españoles tienen conflictos internos todavía, siglos después, y son muy parecidos en la pasión a nosotros en la política. A Bolívar a cada rato le montaban divisiones, tuvo que fusilar a Piar. Santiago Mariño toda la vida se dedicó a fregarlo. Complejo la unión, la nueva república, la nueva Granada fue disuelta en una conspiración, la Coseata que encasó Páez y Santander iba queriendo matar a Bolívar. Y tú revisas nuestra historia, hay guerras federales, guerras de todo tipo, y los partidos modernos, divisiones a cada rato. Hay gente que ha estado en todas, ha estado de una, es como un álbum de barajitas. Y eso se expresa en este momento político donde, imagínate tú, no solo la oposición que tiene como 100 partidos, pero el gobierno también tiene una cantidad de gente allí y unos conflictos porque Podemos también fue judicializado, Patria para Todos. Es un país donde la inestabilidad institucional en cuanto a la organicidad de la sociedad es un desastre. Dicho eso, me imagino yo que la gente en el medio debe considerar que es más importante la unidad interna y el país que está peleándose por lo que queda del partido, ¿no? Sí, estamos trabajando en eso, incluso estamos recorriendo Porque ya todo el veo país. que segurito cuando salgas de aquí te expulsan. Estamos recorriendo todo el país. No tiene facultades jurídicas para expulsar, por eso es que nosotros nos genera esa inquietud en todo el país, porque la orden de la sentencia número 155, donde preside Gilberto Jesús Jiménez Prieto, la única orden era postular en el año 2015. No tenía más otras atribuciones ni facultades. Y es por ello que a nosotros nos incomoda, porque nos sentimos violentados nuestros derechos políticos constitucionales, artículos 62, 63, 67, que establece que todo ciudadano o todo dirigente tenemos derecho a participar, a asociarnos, a sufragar, a pensar ideológicamente de acuerdo a nuestras creencias o nuestra filosofía. Estos artículos políticos constitucionales nos los están violando a nosotros, los militantes. Y es por ello que nosotros acudimos a esa alta instancia para que nos permitan a nosotros regularnos y restaurar nuestros derechos a participar, a asociarnos políticamente y a impulsar el partido que hoy en día necesita de todos nosotros los militantes. Ahora una pregunta, porque Eustoquio, la última vez que fue diputado, se separó del Polo Patriótico y del gobierno. ¿Tú estás en el Polo Patriótico? ¿Ustedes están todavía allí? Nosotros nos mantenemos en el Polo Patriótico, estamos en conversaciones y estamos dispuestos a reunirnos con todos. ¿Van a ir a primarias? Estamos esperando que el tribunal nos responda efectivamente, esperemos que se haga justicia a los militantes del Movimiento Electoral del Pueblo para solicitar inmediatamente 3 meses un proceso electoral interno para regularizarnos y realizar nuestro proceso interno, así como lo han realizado los otros partidos aliados, como el Partido Socialista Unido de Venezuela y otros partidos que son ejemplos de la democracia y la participación. Nosotros, el Movimiento Electoral del Pueblo, también exigimos realizar el proceso de elecciones internos porque queremos reivindicar, y es por ello que es mi lucha. Estamos haciendo valer y respetar todos los derechos de los militantes del Movimiento Electoral del Pueblo en este momento en todo el país. Y ahí vamos a llegar al rincón más lejos que pueda tener el territorio nacional. Allí va a estar este humilde servidor para defender los derechos de los militantes. Así me gusta Jesús. Ajá, a pelear, caramba. Ya regresamos. No puede usted con el canal, déjelo ahí. Ya regresamos. Está bien. Está Jesús Joa con nosotros del Movimiento Electoral del Pueblo, él preside el movimiento Paz Galarraga. Tú sabes que yo conocí a Salón Mesa, y a Paz también, pero a Salón Mesa, su hijo Giovanni Mesa, estuvo con nosotros en la universidad, lo quise mucho, está en Argentina ahorita, lo quiero mucho. El MEP fue un gran partido, ¿hay nostalgia en el MEP por aquellos tiempos? Mira, nosotros nos llevamos esos tiempos en un sentimiento porque es un legado
Hoy en día, todo ese ejemplo y toda esa experiencia de todos los combatientes y las directivas que han pasado, y te hablo en experiencia propia, por los 23 años que tengo militando dentro del Movimiento Electoral del Pueblo, mi formación ha sido desde la base. Yo fui secretario juvenil allá en Monagas. allá en el estado de Monagas. Posteriormente me postulé a unas elecciones internas y gané la Secretaría de Organización. Luego, los siguientes 3 años, gano la Secretaría General en el estado de Monagas. Y bueno, he participado desde el año 2008 en la antigua directiva de Eustoquio Contreras y la antigua directiva de los judicializados del año 2015. He participado en el 2012, en el 2013, representando nuestro honorable partido, Movimiento Electoral del Pueblo. A partir del 2015 nosotros no hemos tenido la participación, a pesar de que tenemos un trabajo hecho no solo en el estado Monagas, sino en todo el país, porque nosotros no hemos consensuado toda la militancia, y en este momento estamos luchando para reivindicar nuestros derechos. ¿Cómo estás viendo el país? Yo estoy viendo el país en un momento muy coyuntural, que debemos nosotros unificar criterios para poder sacar adelante y resolver los problemas no solo internos, sino también internacionales. Nosotros decimos y hemos dicho que coincidimos muchas cosas con el presidente Nicolás Maduro, pero otras no. En las que coincidimos, nosotros hemos dicho y estamos de acuerdo de que hay que levantar las sanciones económicas en contra de Venezuela, porque le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano y ha generado toda esta problemática en nuestro país. Hemos dicho que estamos de acuerdo en el diálogo, en la participación, en la conciliación, porque nosotros nos consideramos, y mi persona se considera un hombre de diálogo, un hombre de paz, un hombre de conciliación. Y en la tercera, bueno, hemos coincidido en este momento de que hay que llamar a la participación electoral a todo el pueblo venezolano que participe, porque es el único mecanismo para dirimir las dificultades y los problemas, participando, pero por supuesto dándole garantías y implementando mecanismos de empatía a la sociedad, a la participación ciudadana, para que garantice una confianza en el voto. Eso es lo que estamos nosotros impulsando. Ahora fíjate, el MEP era un partido socialdemócrata, y Paz y Prieto eran de la avanzada, de la izquierda, más izquierda dentro de que había izquierda, que era un partido de centro izquierda. Pero a medida que ellos fueron desapareciendo, el MEP se inclinó hacia el ala revolucionaria, o sea, fue integrante del pueblo patriótico, pero muy distinto a sus orígenes. Tiene su explicación, tiene sentido eso. ¿No era mejor tener una personalidad como partido que ya en su nacimiento era muy marcada, que estar allí en toda esa situación interna en medio del bloque patriótico y no buscando su propia personalidad? Fíjate, el MEC nace el 10 de diciembre de 1967 y en el 1970 el MEC opta o adopta la doctrina de la democracia socialista como método científico y como base fundamental para resolver las contradicciones y el desarrollo humano. Hoy en día creemos y estamos convencidos de que la democracia socialista debe resolver los procesos de contradicciones que vive hoy el país, no solo en la sociedad, sino también en los actores de gobierno. Entonces, parte de eso estamos nosotros reivindicando esa lucha que nos dejó en su legado el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, Jesús Ángel Paz Galarraga y Salón Mesa, de buscar la doctrina y el canal y la formación política dentro del contexto político de nuestro libro morado, en nuestro estatuto y en nuestra filosofía ideológica, que es la liberación nacional y la democracia socialista. Ajá, pero fíjate, el país no tiene agua, gas, luz, está bien las sanciones, pero hay medidas equivocadas. Luego, cuando vamos al ejercicio de la democracia y tú tienes partidos judicializados, que no se resuelven sus problemas internos, sino decisiones que se toman en grupetes y se imponen. Y en muchos casos vemos cómo la democracia, que es consultarle a la gente, tomar en consideración su opinión, no existe. Porque, entre otras cosas, cada vez que alguien gana que no es del partido de gobierno, le meten un vigilante ahí, un protector. Y luego tenemos una situación compleja, porque la democracia se ha ido deteriorando en un estado que está prácticamente asediado por los malandros. Ahí tienes la situación de La Vega, ¿no? Los planes estos que gobiernan áreas completas del país, o la propia situación ocurrida en Apure, con la FARC, con las disidencias de la FARC, todo este problema de violencia. Hay zonas en las que no te puedes meter después de cierta hora porque te agarran.
pero en lo político se acusa a Maduro de ser un dictador. Hay un informe de la ONU que señala violación de los derechos humanos. El propio gobierno lo ha reconocido en el caso de Perlete y del concejal, ay, se me fue el nombre del concejal, señora Yesenia. Albán, de aquello pelo patín. Y hay toda una situación de denuncia permanente porque no hay, se dice, no hay democracia en Venezuela. ¿Cómo te ubicas tú allí? Mira, hay cosas que estamos de acuerdo, como en otras no. Y es lo que no estamos de acuerdo, que nosotros como mepistas, profesionales, que estamos preparados para contribuir, coadyuvar a través de nuestros conocimientos profesionales, de presentar un proyecto país a todos los venezolanos. Nosotros tenemos un proyecto país. Y uno de ellos, principalmente, parte por el primer elemento que usted estaba mencionando, que era presentar un programa que nos permita recuperar todo el sector petrolero en toda la industria, para mejorar con mejoras óptimas. En segundo lugar, mejorar los servicios públicos, tanto agua, electricidad y el problema de gasolina, el servicio de transporte público. O sea, buscarle una planificación estratégica, táctica, a toda esta problemática que está viviendo hoy en día. Y por supuesto, que generar un sistema de control y seguimiento a todo el sistema agroalimentario en el país. Eso nosotros tenemos el proyecto para presentarlo al país y queremos en este momento impulsarlo. Allí no hemos estado de acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro porque no nos ha permitido a nosotros, los mepistas profesionales, que tenemos la formación y estamos dispuestos a contribuir para desarrollar el país. Porque es por ello que nosotros debemos trabajar. Nosotros tenemos la intención de luchar por los pobres, por los desempleados, por los que no tienen una vivienda digna, por aquel que está allá en el pueblo y no tiene agua, que abre el grifo y no le sale el agua, el que se le va la luz y no tiene de qué forma o de qué manera poder hacer sus necesidades, realizar sus necesidades básicas. Es allí donde nosotros tenemos que implementar nuevas políticas públicas no convencionales que permitan desarrollar políticas técnicas, científicas, pedagógicas para el desarrollo del país, Kiko. Fíjate, Monagas fue uno de los estados en nuestra época de boom petrolero de mayor avance. Creo que el más avanzado de Oriente. Y tú lo veías al llegar a Monagas, centros comerciales, carros, cosas, vida, urbanizaciones, se veían los recursos. Pero cuando llegó Chávez al poder, veníamos en un proceso de discusión, la COPRE, para descentralizar el Estado, pero Chávez agarró, a pesar, ¿tú te acuerdas el eje Orinoco-Apure? Que él decía que había que construir una red fluvial para contribuir al desarrollo regional, etcétera. Pero después centralizó el poder y hemos visto cómo lo que sugiere el librito, que es el desarrollo regional, que las regiones sean autónomas, que incentiven generación de ingresos propios, etcétera, que eso se ha venido al suelo. Y tú lo ves en Monagas ahorita. Así es. Sobre todo el tema petrolero. El petróleo se nos vino a menos. No solo por la pandemia, que hay menos movimientos, sino también por las políticas equivocadas. No se le invirtió a la industria, no se buscaron nuevos mercados. Hubo las crisis estas internas que le quitaron personal, el paro, etcétera. Rojita, Ramírez, que según dice el propio presidente Maduro, acabó con la empresa. Ven a hablar de todo eso, de cómo ven ustedes el país, si hay que apuntar a más centralismo, a menos centralismo, ¿dónde está el camino para darle prosperidad a la gente? Porque como que se nos extravió. ¿Cuándo regresemos? Seguimos con Jesús Cova, que él se me paró aquí en la puerta de Globovisión y me esperó y me dijo, yo quiero estar contigo en tu programa. Yo me le quedé viendo, este muchacho es insistente, ya me di cuenta, pero tú hablas como abogado, artículos, cosas, no como ingeniero. Ahora, eso que yo te planteaba, hay que evaluar el país. El país tiene una situación muy compleja, sobre todo el estado Monagas, donde tú eres oriundo. Es un estado que en un cierto tiempo mostró unos niveles de desarrollo importantes. Se notaba prosperidad, como en todo el país, porque aquí el barril estuvo a 100 y para arriba. Pero se ve que no había, a pesar de que la revolución decía que tenía un norte, tenía unas trabas para entender el crecimiento. Veía la economía como ideología. Entonces, ser rico es malo, todas esas cosas que se decían, todas esas expropiaciones, todas unas políticas que ya formaban parte del viejo socialismo y fracasaron el viejo socialismo aquí también. Pero lo cierto es que, bueno, ahora el país está muy difícil. ¿Cómo hacemos para recuperar el país? ¿Cómo se ven ustedes allí? Bueno, primeramente hay que evaluar con qué contamos, qué tenemos y qué vamos a impulsar. Hay un factor muy importante, que
que se llama la sinceridad administrativa. Nosotros tenemos que ser sinceros dentro de la administración. ¿Qué contamos para impulsar la industria petrolera? Principal aparato productivo en el país del mayor ingreso bruto, a Venezuela. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Realizar una inspección nacional con una planificación, incluir todas las necesidades y agruparlos con los recursos que nosotros tengamos y darle prioridad a las necesidades básicas, donde son los que se procesan los derivados, el petróleo, el gas y el agua, y allí buscar las transformaciones para convertirlos en los diferentes desarrollos de producción y preparar un staff de logísticos para impulsar la industria petrolera y así poder tener los mejores ingresos sostenidos en el tiempo y poder combatir esta crisis interna que hoy en día todos los venezolanos les ha afectado. Y es una realidad, es tácito. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por qué hacer, Kiko. Ahora, habría que cambiar también las gringolas esas ideológicas, ¿no? Fíjate Así que es. aquí ha venido varios compañeros del PSUV, le digo compañeros porque para mí no son enemigos, nada que ver, y han sugerido, Rodolfo Sanz sugería la generación de 4 polos, como hicieron los chinos, de desarrollo e instrumentalizar a través de ahí la recuperación de la industria petrolera, pero también hacerla competitiva, buscar nuevos mercados, recuperar los que se fueron, no solo depender de turcos, chinos y rusos, y modernizar el concepto económico de la revolución, que es muy atávico, muy viejo. El mundo globalizado ya superó todas esas cosas. Y todos los países que han intentado construir estados fuertes que controlen toda la vida económica y todo, terminan ahogados, porque no solo no se puede, sino que hay sociedades, tendemos a sociedades muy plurales, producto de las redes, de las nuevas comunicaciones, ya nadie se calla nada. Entonces, más bien hay que abrir los estados, incluir a los más que se puedan y no cerrarlos. Ahí para Venezuela está planteado un debate, sobre todo para quienes están en el bloque patriótico, porque la industria petrolera cayó donde está, porque no se hicieron las inversiones, porque no se hizo la revisión adecuada, ni se invirtió cuando hubo suficientes recursos para prepararnos para estos tiempos de vaca flaca. Así es. Bueno, yo te puedo hablar con base en el tema, porque tengo una maestría en gerencia, mención producción. Sí, no, ya me di cuenta. Y nosotros tenemos que evaluar en este momento nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Por eso te digo anteriormente, tenemos que evaluar con qué contamos para luego impulsar una política petrolera que nos permita impulsar una economía equitativa y buscar un equilibrio en la sociedad, pero distribuir los recursos enfocados a mejorar los movimientos que se han realizado en la industria, tanto en la prevención de los accidentes, en lo predictivo, en las correcciones de los errores que se han cometido y, por supuesto, mejorar las fallas en todo el ámbito petrolero. Y a ti no te han dado ningún carguito, ningún ministerio, ningún puestico para ejercer todo ese conocimiento de gerencia que tú tienes. Mira, hasta ahora no hemos estado en esa tónica. Has estado en el partido. He estado en el partido, nosotros creo y estoy convencido que ahora llega el momento de nosotros contribuir con nuestros conocimientos al país. Por los momentos no se me ha dado la oportunidad. ¿Qué edad tienes tú? 38 años. No, tú estás todavía. Estoy abierto, dispuesto, pero en este momento quiero trabajar por mi país. ¿Qué es lo que verdaderamente hoy en día necesita? Porque no se trata de llegar a un partido político para conseguir un cargo y ya, ¿no? Se trata es de trabajar y profundizar el sistema político y sacar adelante a Venezuela. Venezuela necesita de todos nosotros, de coadyuvar todos los esfuerzos de todos los venezolanos y tomar en cuenta a todos los técnicos y profesionales para sacar adelante nuestro país y que nos permita a nosotros buscar ese desarrollo y esa ruta para tener una visión futurística, no solo para los que están, sino para los que se fueron. ¿Cómo ves tú la Venezuela de tus sueños cómo es? ¿Cómo sueñas tú Venezuela? Yo sueño una Venezuela de oportunidades, donde profesionales como yo tengamos oportunidad en la industria, tengamos oportunidad en el sistema agrario, en el sistema agropecuario, avícola, piscícola, petrolero, gasífero, metalúrgico, siderúrgico, en una Venezuela donde cada uno de nosotros nos sentamos orgullosos de lo que somos, de que vayamos a una universidad central de Venezuela, a una universidad de Oriente, y nos encontremos con las mejores instalaciones óptimas para desarrollar e impulsar nuestro proceso de desarrollo educativo impulsado a la nueva era, al nuevo mañana. Y es allí donde nosotros,
volvemos y partimos por el inicio, que necesitamos restaurar nuestros derechos como venezolanos. El derecho a la educación que nos permita tener unas inversiones en las universidades públicas, en las universidades privadas, articularlas, adaptarlas con un método pedagógico y un modelo educativo que sea en visión de desarrollo y en visión para el futuro. Es allí donde nosotros nos sentimos ¿Tú identificados. te has sentado alguna vez con Maduro o con alguno de los dirigentes del gobierno para conversar estas cosas? ¿Has tenido esa oportunidad? No he tenido la oportunidad, he tenido las ganas porque estoy abierto al diálogo. No, ganas tiene. Yo soy un hombre de diálogo, y a donde yo voy les digo a la gente que quiero conversar, que tenemos un proyecto país y en todos los 24 estados, a las parroquias, a los municipios, región por región, presento las propuestas. ¿Vas a participar en las primarias del PSUV? Porque, bueno, como son parte del bloque patriótico, aunque eso son primarias internas del PSUV, me imagino que en el bloque al MEP le asignarán algunas responsabilidades, pero ¿vas a aspirar a alguno de los cargos en estas elecciones que vienen? Gobernadores, alcaldes, legislativos, concejales. Sabes que en el pueblo de Monagas, donde yo vengo, hay un dicho, que el que aspira, respira. Así y el es. que no aspira, Se lo lleva la corriente. se lo lleva la corriente. Y si debe aspirar a un cargo político, y si nosotros, dentro del interno, el proceso electoral, el movimiento electoral del pueblo, Gilberto Jesús Jiménez Prieto y mi persona, que estoy abierto al diálogo. ¿Ese Prieto es familia de Luis Beltrán? Sí, sí. Incluso ya tuvimos un primer encuentro informal en el tribunal. ¿Hablaron? En el tribunal, sí, conversamos, dialogamos. Él me sugirió algunas consideraciones, yo las acepté, estoy de acuerdo, es tácito. Y bueno, nosotros también consideramos de que necesitamos también la inclusión dentro del partido, la participación electoral dentro del partido y aparte de eso un proceso de elecciones ya dentro de 3 meses para renovar las autoridades internas porque el MEC lo necesita. No podemos tener una autoridad que no sea elegida pues un proceso de elecciones internas por la base. Quedamos de que nos íbamos a reunir en un segundo encuentro formal con mi equipo nacional, pero hasta ahora no me ha llamado. Yo estoy abierto al diálogo. No, después de este programa seguro te llama. Yo estoy abierto al diálogo. No Yo soy un hombre de diálogo, Ajá. yo soy un hombre de paz, de conciliación y estoy dispuesto a conversar con él y con cualquier actor político y representante del gobierno nacional para llegar a un acuerdo. Vamos a ir al corte, Jesús, pero ¿tú crees que derecha, izquierda, perros y gatos, esa política, esa manera de ver la política excluyendo al otro porque el otro es tu enemigo y hay que acabarlo, ¿tú crees que se puede salir Venezuela de la confrontación y entrar en una etapa de crecimiento económico, de entendimiento, de paz? ¿Será posible cuando regresemos? No se vaya. Y corte. Seguimos con Jesús Cova, joven, 38 años. Antes 38 años era bastante, ahora no. Ahora yo que soy un usado, me dicen, ay, pero tú estás joven. Y yo, no, ya no tanto. Ahora, Venezuela necesita, fíjate, en este momento, donde hay una crisis de liderazgo, la última encuesta de análisis, tú la ves, todo el mundo está rapado. Hay como un cansancio hacia los mismos discursos. Yo cada vez que oigo régimen, dictadura, ay. O cuando oigo la revolución, ay, Dios mío. Porque me parece que eso es parte de un tiempo, pero si vamos a ver los resultados, porque la política se mide no en lo que dice, sino en los resultados. Tú dices, caramba, esto lo que ha hecho es no solo fracturar el país, sino que nos tiene pelando. Ahora, para recuperar lo que teníamos antes, que tampoco que era muy, muy grande, porque por eso apareció Chávez, porque había una crisis, y había mucho pobre en Venezuela, ahora hay más. Entonces, pero hace falta, oye, subirle el nivel a la política, dejar de estar chuseándonos y pensando en la gente, porque la gente la está pasando muy mal. Pero no ocurre así, los políticos, por más que las señales están de que hay rechazo a ese discurso de confrontación y que la gente está obstinada, siguen en lo mismo, no cambian. Y el país necesita cambiar. Bueno, yo estoy de acuerdo. Venezuela necesita que se constituya una alta instancia de diálogo para llegar a un entendimiento y que esa alta instancia nos permita tener un control y un seguimiento continuo de todos los acuerdos y que se respete lo que se establezca en esas mesas de diálogo para sacar adelante en el país. Yo creo y estoy convencido de que todos nosotros, los actores políticos, debemos sentarnos
apartar los intereses personales, particulares, partidistas y colocar al país para poder sacarlo adelante. Y apartar cualquier tipo de vanidad que podamos tener como ser humano, cualquier aspiración, y pensar en Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? Y decirle, bueno, llamar al presidente Nicolás Maduro y a todos los actores políticos de centro, de derecha, de izquierda, de centro izquierda, y ver de qué forma mancomunamos un criterio propio. Donde el país es lo primero. Donde el país sea lo primero. Allí yo estoy de acuerdo. Y yo soy un hombre, y luego lo repito, de que estamos dispuestos a dialogar. Nosotros somos personas de diálogo y de la dialéctica. Porque así estamos formados dentro del MEC. Si el MEC logra resolver sus conflictos internos y dedicarse al país, ¿tú crees que puede ser una referencia importante? Porque tú estás proponiendo no lo que propone la revolución, sino diálogo, concertación, entendimiento, que son palabras que en este país están proscritas y que las dice más bien es un traidor, un vendido, un bicho malo. Mira, sí, nosotros vamos a convertirnos en el primer partido en el país que puede resolver sus problemas internos. Puede resolver sin matarse. Sin tus disyuntivas. Bueno, ahí está un ejemplo. Nosotros tuvimos un encuentro con el combatiente Gilberto Jesús Jiménez Prieto y mi persona. Al principio poco duro, pero luego se fue climatizando. Y llegamos a un momento que coincidimos, porque coincidimos nuestra doctrina, nuestra formación política, y colocamos en la mesa el país. Pero tenemos que llegar a un acuerdo. El acuerdo político se basa primeramente reconociéndonos con humildad, participando, dando el derecho a la participación y, por supuesto, concediendo. Nosotros tenemos un trabajo político en el país y estamos dispuestos a fortalecerlo para levantar nuestro partido Movimiento Electoral del Pueblo. Pero estamos en este momento exigiendo que se nos respete nuestros liderazgos y nuestros derechos políticos, constitucionales y estatutarios en el Movimiento Electoral del Pueblo, que es allí donde tenemos la mayoría de los militantes del Movimiento Electoral del Pueblo la incomodidad. Y es allí donde nosotros vamos a estar defendiendo los derechos de todos los militantes del Movimiento Electoral del Pueblo, con constancia y con mucha doctrina y mucho valor, porque es la valentía que nos caracteriza. Mira, pero tú por la edad no conociste a Prieto. No, a Paz es posible que sí. A Paz sí. Pero Prieto era un gran personaje. Así es. Hombre, Mis padres sí conocen. Sí, ellos son sí. mepistas. Ellos conocieron. O sea, que ellos fueron adecos. Mepistas, venían de la coyuntura y de su juventud se conocieron dentro del movimiento electoral. ¿Se enamoraron? Y se enamoraron. Ah, pero es una historia morada. Sí, bueno, yo soy producto de una relación que nació dentro del partido. No se entiende porque tú quieres tanto el MEP, ¿no? Es un sentimiento y es un orgullo el cual yo me siento orgulloso de ser militante del Movimiento Electoral del Pueblo. Yo quiero que te oigan los adversarios tuyos ahí y logren un acuerdo, porque Venezuela... Porque yo no los veo como unos adversarios, Kiko. No. No debería, porque son del mismo partido. No, lo que nos hemos encontrado puntos de vista distintos y quizás nosotros, en la reivindicación que tenemos de nuestros derechos, hemos visto, ya va, por ahí no es la vía. Hay 4 factores importantes que debe tener una persona para dirigir un partido. Manejar la política internacional, manejar la política técnica electoral, manejar la política social y, por supuesto, la política jurídica. Si estos factores no los sabes dirigir, no los sabes manejar, no puedes dirigir un partido en el país. Y es por ello que nosotros estamos acá contribuyendo con nuestros conocimientos, nuestra lucha. Son 23 años militando en el MEC desde la base, vengo de la JMEC, de la juventud, del Movimiento Electoral del Pueblo, conozco el partido a lo largo y ancho, conozco su estructura, me conozco los estatutos y reconozco que cada uno de los militantes en el Movimiento Electoral del Pueblo, en el país, tiene un valor importante dentro del MEC. Bueno, con la historia que tú estás contando, cualquiera que vea el programa va a entender que por qué tú estás peleando por tu partido con tanta emoción y con tanto empeño, y la naturaleza noble de tus planteamientos, pero el camino del infierno está lleno de buenas intenciones y la vanidad. Tú sabes que Freddy Muñoz, que fue secretario general del MAS, ya se nos fue, yo era amigo del hijo de él. Entonces íbamos a la casa, él a ver a su papá, yo lo acompañaba. Y entonces Freddy le hablaba como hijo. Y le decía, hijo, tienes que aprender en política, porque hay gente que inventa diferencias, sobre todo cuando hay cargos. Entonces es fácil reconocerlos, porque cuando la gente quiere diferenciarse,
te dice la siguiente palabra: es que tenemos maneras distintas de ver las cosas, tenemos diferencias, pero que lo que tienen es agallas. No será tan que en el medio hay un problema más de control del partido que del partido cara al país. Cuando regresemos con Jesús Cova, aquí con nosotros en Kikosis. Seguimos con Jesús Cova. ¿Será posible que en el mes entonces haya paz y puedan, con un ejemplo de partido que logró resolver sus problemas, enfrentar el tema país, que es tan fundamental? Tú decías la geopolítica. ¿Cómo ves el gobierno de Maduro en medio de todos estos cambios que ha habido en el continente, con lo de Perú, Chile? Hubo elecciones en Chile el domingo pasado y apareció una nueva realidad. Bueno, precisamente partimos por lo interno. Nosotros primeramente tenemos que resolver nuestro problema interno acá en Venezuela para enfocarnos dentro del globo terráqueo. Y en primer lugar, algo que nos está afectando son las sanciones coercitivas hacia Venezuela para poder impulsar nuestra política económica, nuestra política productiva y mejorar nuestras condiciones. Es allí donde nosotros, bueno, tendríamos que buscar los mecanismos para impulsar un método que nos permita ver de cómo solucionamos ese problema, y es el llamado que le estamos haciendo a que se realice acá un acuerdo de diálogo sincero por las partes, que exista sinceridad. Y fíjate, cuando usted dice que el movimiento electoral del pueblo puede resolver sus problemas, yo estoy de acuerdo que sí. Sí puede resolver nuestros problemas, porque hablando, conversando, se resuelven los problemas. Allí podemos dirimir, podemos entendernos, podemos decirnos lo que no nos gusta, lo que nos gusta. Pero la vanidad, como tú mismo dices, la vanidad produce que amigos terminan matándose, peleando por el poder, acuchillándose. Pero es parte de los valores de donde uno vaya formado, parte de los valores. Nosotros hemos dicho que si no hay respeto, no hay democracia. Si no hay democracia, no hay libertad. Y para que haya respeto, debemos reconocernos. ¿Qué opinas tú de esta denuncia de Enrique Márquez, el rector, que dice que en Canal 8 se utiliza el poder del Estado, un canal que es de todos, para campaña electoral? Se debe cumplir con la ley de procesos electorales, debe existir un equilibrio, y hay que moderar de cómo exacerbamos el ego del político partidista, porque puede afectar los otros factores, los cuales se pueden sentir subestimados por los diferentes elementos que existen de control. Hay que respetar la ley. Hay que respetar la ley. Y es parte de allí donde decimos esto. Respeto, democracia, libertad y el factor más importante, que es un valor que debemos nosotros llevarlo en el corazón: justicia. Ahora, hablando de justicia, cuando estás por la calle hablando con la gente, no hay agua, no hay luz, no hay gas, la gente se va del país, hay mucho dolor, la cuarentena. ¿Qué les dices tú cuando hay reclamos? Bueno, primeramente hay que escuchar a la gente, pero la gente viene con planteamiento ahorita. La gente quiere... ¿Se cansó de la queja? Claro, se cansó de la queja. Nosotros exhortamos también a todo lo que es el Ministerio de Agua de generar una planificación táctica y estratégica de pozos de agua en las zonas adyacentes donde existe esta problemática o exista todo lo que es la fractura del suministro de agua. Eso puede solventar la situación geográfica donde haya la problemática. Es cosa de tener las personas idóneas en el cargo y en el espacio para poder desarrollar y generar políticas públicas que esto permita no solo al gobierno impulsarse, sino sencillamente conseguir una armonía dentro de la sociedad y pueda satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, ese pueblo que está allá, que no tiene agua, que tiene problemas con la luz, que tiene problemas con el internet, que gana poco, que el transporte, el gas, el problema de la gasolina. Todo se realiza cuando hagamos una planificación estratégica. Ajá, tú dices, ok, las sanciones. Pero no hubo errores. O sea, esta situación que estamos viviendo no es tan bien que hubo errores. Hay que reconocer los errores. No soy yo la persona correcta para decir quién es el dueño de la razón. Pero dentro de nuestras perspectivas como venezolanos, podemos decir de que ha existido estos años, del año 2014 al 2019 y los anteriores,
actores políticos con acciones individuales que han permitido generar o formar parte de esta crisis producto o consecuencia de su mala administración, la corrupción, que es algo que debemos nosotros combatir permanentemente y buscar precisamente dentro de la administración pública los mejores hombres y mujeres que puedan destinar los recursos de nuestro pueblo. Es allí donde nosotros... Pero aquí más bien el que es de oposición se le mete en una lista, se le saca. Todo lo que perdimos de personales de Estado en PDVSA. Hay que buscar los mejores profesionales, pero aquí no, aquí buscamos a los compañeros. Bueno, fíjate, hay cosas allí que hay que observar. Técnicamente y profesionalmente te puedo decir que hay que evaluarlo. Y es una crítica técnica que en todas las áreas sociales, de ciencia, en las universidades y en las áreas de posgrado, son temas de estudio. ¿Qué harías tú con las universidades que están en una situación tan difícil como la ahorita? No solo por el problema presupuestario, de mantenimiento de la infraestructura o de sueldos, sino además que todo está cambiando, el streaming, hay nuevas carreras, esas estructuras tan caras, no hay presupuesto para mantenerlas, hay que buscar cómo se hace, ¿no? Integrarlas ¿A qué? a un plan de inversión que permita agrupar a todas esas carreras que se adapten a las necesidades que hoy en día carecen en Venezuela. Allí sí, eso lo tenemos que hacer. Tenemos que integrar a todas las universidades en un plan estratégico, en vista del futuro. Un país sin educación no tiene desarrollo. Y es lo que nosotros debemos enfocar. No es el petróleo, no es el gas, no es el agua, no es el oro, no es el diamante. Es quien dirige las políticas. Y el que dirige la política tiene que tener educación y preparación. Ah, ¿tu mamá está viva? Gracias ¿Y tu papá? a Dios, mi papá falleció. Ah, tu papá. ¿Tu mamá cuando ve el programa qué va a decir? Cuando te ve ahí hablando, en los términos que estás hablando. Bueno, fíjate, mi mamá es maestra, maestra de educación primaria, y creo que ha sido un ejemplo para mí y un factor importante para impulsar mis conocimientos desde niño, para desarrollarme como profesional. Y gracias a ella soy militante en el MEC. Y para mí mi mamá es un ejemplo, no solo como mujer, como madre, sino como educadora. Y es lo que me ha impulsado a mí a formarme y a seguir estudiando, a culminar los otros estudios de cuarto nivel, que es el doctorado, que ya estoy en pie de marcha. Pero sencillamente para contribuir para mi país, que es lo que tanto amo. Ah, bueno, la mamá se va a poner orgullosa después de lo que dijiste. Es importante, fíjate que, caramba, que uno, con toda la pandemia, la cuarentena y todo esto, oye, que uno vuelva a los afectos, chicos, a creer en la gente, a actuar a favor de la gente, sobre todo el que menos tiene, porque aquí hay gente que no tiene cómo resolver la vida, pues ni empujado, pues que hay que ayudarlo, que el Estado, oye, que hay que tener sentimiento, que uno no puede ser ajeno a lo que le pasa a los demás, ¿vale? Así es, bueno, nosotros, por eso que te decía, Kiko, que es parte de los valores de cada uno de nosotros y parte de la crianza, la formación, el punto de vista. Nuestra generación, y allí me incluyo, tiene una visión distinta, una visión que quiere impulsar a nuestra Venezuela, la Venezuela que sea integradora, incluyente. Oye, ¿viste que se han inscrito 180 y pico mil de nuevos electores? Y que vamos a llegar como a 500.000. Eso es positivo. Es una buena señal. Eso es una buena señal. Lo que existe y debe existir es un programa planificativo para que estimule una gran empatía en la participación ciudadana. Pero también debe existir instrumentos garantes para que el participante se sienta con un derecho de participar, pero que su voto se le va a respetar. Se le va a respetar. Gracias, Jesús. Qué bueno conversar contigo. Gracias a usted, Kiko. Me cuenta qué te dice tu papá. Gracias. Aquí nos mantenemos con constancia, doctrina y valor. Y espero que resuelvan sus problemas internos por la vía del diálogo y el entendimiento y del respeto, como tú mismo dices. Así es, parte de la democracia. Así es. Gracias a todos ustedes. A las 5 y a las 10, Kiko Osis por Globovisión.